Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro. Mi matrimonio con Mario siempre había sido peculiar, por decirlo menos. No convencional, pero ¿qué relación lo es realmente? Creía conocer cada uno de sus gestos, cada mirada, y sentía que con el tiempo habíamos aprendido a convivir con nuestras rarezas. Pero esa noche, todo cambió. Era una cálida noche de junio, el tipo de noche en la que el aire parece estar cargado de una electricidad invisible. Yo regresaba del trabajo, agotada, deseando nada más que dejarme caer en el sofá con una copa de vino. Al entrar en casa, sentí algo extraño en el ambiente. Mario estaba en la cocina, sentado frente a un vaso de whisky medio vacío. Su rostro tenía una expresión que no supe descifrar de inmediato. Laura, tenemos que hablar, dijo con una calma que me inquietó. Me senté frente a él, tratando de leer en sus ojos lo que estaba a punto de decir. Mario siempre había sido reservado, prefería la acción a las palabras. Así que, cuando empezó a hablar de confianza y de verdadera libertad en una relación, supe que algo extraño estaba sucediendo. Y entonces lo dijo, directo, sin rodeos. Quiero que me engañes. Sentí cómo el suelo se deslizaba bajo mis pies. No podía creer lo que había escuchado. Mi mente trataba de buscar un sentido, de encontrar la lógica detrás de esas palabras, pero solo encontraba vacío. ¿Qué has dicho? Pregunté, tratando de no dejar ver mi agitación. Quiero que me engañes, Laura. Quiero que te vayas con otro hombre, pero quiero que lo hagas delante de mí. Su voz sonaba segura, serena, pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía definir. Durante un instante, pensé que tal vez todo era una broma, una retorcida y enfermiza broma, pero su expresión seguía imperturbable. No había rastros de humor. ¿Por qué querrías algo así? Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Él bebió otro sorbo de su whisky, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Es algo que siempre he querido, dijo finalmente, sin emoción aparente. Una necesidad mía, por así decirlo. No sabía cómo responder. Sentí que el aire se había vuelto más denso, que cada respiración se volvía un esfuerzo. ¿Qué clase de necesidad podría ser esa? ¿Por qué querría él algo tan destructivo? No entiendo, dije sacudiendo la cabeza. ¿De verdad quieres que esté con otro hombre delante de ti? Sí, respondió sin dudar, pero no quiero obligarte. Solo quiero que lo hagas si realmente lo deseas. Me levanté de la silla, sintiendo cómo la confusión y la furia se mezclaban en mi interior. Esto no es normal, Mario. Lo sé, admitió, dejando su vaso sobre la mesa. Pero nuestro amor tampoco ha sido nunca normal, ¿no crees? Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Estaban cargadas de una lógica que no entendía, pero que al mismo tiempo despertaban una curiosidad en mí que no quería admitir. Me pasé días tratando de ignorar esa extraña sensación de incomodidad que me invadía cada vez que pensaba en lo que él había dicho. Pero era imposible. ¿Por qué lo hacía? ¿Era solo una prueba? ¿Una forma de manipularme? ¿O realmente había algo más profundo detrás de todo esto? Durante semanas, Mario no volvió a sacar el tema. La tensión se mantenía suspendida entre nosotros, como un fantasma que no podía ser exorcizado. Yo me sentía perdida, como si mi realidad hubiera sido volteada por una sola conversación. Había una parte de mí que no quería saber más, que deseaba olvidar esa noche. Pero también estaba otra parte, más oculta, que empezaba a cuestionarse, a preguntarse si de verdad conocía a mi esposo, o incluso a mí misma. Las semanas pasaban lentamente, llenas de un silencio incómodo que parecía resonar en cada rincón de la casa. Mario y yo hablábamos de cosas triviales, evitábamos cualquier conversación que pudiera tocar la raíz de aquel extraño pedido, pero incluso en esa aparente normalidad sentía una corriente subterránea de tensión que crecía día a día. A veces lo sorprendía mirándome fijamente,
como si esperara que yo tomara alguna decisión. Era como si algo en su interior esperara mi respuesta, un movimiento de mi parte. Y yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería confrontarlo, exigirle una explicación que fuera más allá de esa absurda necesidad suya. Pero otra parte, la que yo misma apenas reconocía, sentía curiosidad, incluso una oscura atracción hacia lo desconocido. Una noche, después de un largo día en el trabajo, decidí salir a caminar. El aire nocturno estaba fresco y las calles del barrio estaban casi desiertas. Mientras caminaba, mis pensamientos me arrastraban de vuelta a esa conversación con Mario. ¿Qué intentaba realmente lograr con todo esto? ¿Quería que yo descubriera algo sobre mí misma, o era solo una manera de manipularme, de probar mis límites? Mis pasos me llevaron hasta un pequeño bar que solía frecuentar antes de casarme. El lugar estaba medio vacío, la música suave y melancólica llenaba el ambiente. Me senté en la barra, pidiendo una copa de vino, tratando de olvidar las preguntas que giraban en mi mente. Entonces lo vi. Detrás de la barra, digo, el camarero, un hombre con una sonrisa fácil y ojos intensos. Había hablado con él algunas veces antes, intercambiando bromas ligeras y conversaciones pasajeras. Pero esa noche, su mirada me pareció diferente, más profunda, más interesada. Laura, ¿verdad? Dijo, acercándose con una sonrisa curiosa. Asentí, sorprendida de que recordara mi nombre. Hace tiempo que no te veía por aquí. Me encogí de hombros, tratando de aparentar una indiferencia que no sentía realmente. Sí, bueno, la vida de casada. Respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La vida de casada, repitió él, como si saboreara las palabras, observándome con esos ojos oscuros que parecían querer descifrarme. ¿Y cómo va eso? Suspiré, tratando de no dejarme llevar por el torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Complicada, dije finalmente, sin saber por qué estaba siendo tan honesta con un extraño. Lo entiendo, todos tenemos nuestras complicaciones, respondió con un tono serio que me sorprendió. Luego se inclinó un poco más hacia mí. Pero a veces, esas complicaciones nos llevan a descubrir cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Sus palabras resonaron en mi mente, tocando una fibra que me hizo estremecerme. Sentí que mis defensas se debilitaban, que la seguridad en la que siempre había confiado se estaba desmoronando poco a poco. ¿Y tú? Pregunté, sin saber realmente a dónde quería llegar. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo? Digo sonrió, una sonrisa lenta y cargada de algo que no pude definir de inmediato. Que a veces lo que más deseamos es lo que más nos asusta. Hubo un momento de silencio entre nosotros, un instante en el que sentí que nuestras miradas se entrelazaban de una manera que nunca antes había experimentado. Mi corazón latía rápido, como si una puerta se abriera dentro de mí, revelando un abismo que no estaba segura de querer explorar. Laura. Su voz era suave, casi un susurro. Se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba sucediendo, sentí el calor de sus labios sobre los míos. El beso fue inesperado, una chispa de electricidad que recorrió mi cuerpo. Por un momento, me resistí, mis manos temblaban en su pecho, pero luego, algo dentro de mí cedió, como una cuerda que se rompe bajo demasiada tensión, y respondí a su beso con una intensidad que no sabía que tenía. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, sorprendidos por lo que acababa de suceder. Sentí una mezcla de miedo, culpa, pero también una emoción que hacía mucho tiempo que no sentía, una chispa de vida, de algo nuevo y desconocido. Me aparté, tratando de recuperar la compostura. Digo no dijo nada, pero su mirada lo decía todo, una mezcla de curiosidad y comprensión. Lo siento, murmuré, sin saber realmente por qué me disculpaba. No te disculpes, respondió él con calma. A veces los caminos más inesperados nos llevan a donde realmente queremos ir. Me quedé en silencio,
sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi interior. Tal vez, solo tal vez, había algo que yo necesitaba descubrir, algo sobre mí misma que ni siquiera Mario podría entender. Después de aquella noche, todo cambió. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir los labios de Digo en los míos, la calidez de su cuerpo tan cerca del mío. Pero junto a esa sensación también venía la culpa. Una culpa pesada como una piedra que se asentaba en mi pecho, haciendo que me costara respirar. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado, como si aquella noche en el bar no hubiera sido más que un desliz, un momento de debilidad que podía olvidar. Pero Mario no era tonto. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si tratara de leer lo que estaba escrito en mi alma. Y quizás lo estaba haciendo. Había algo en su mirada, una intensidad casi desafiante, como si esperara a que yo misma me delatara. Una tarde, mientras cenábamos en casa, Mario se acercó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me puso nerviosa. «He estado pensando en lo que hablamos, Laura», dijo con voz calmada, mientras cortaba su comida lentamente. «¿Has tenido tiempo de reflexionar?» Sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. No quería mentir, pero tampoco estaba lista para confesarle lo que había sucedido. «No sé. Aún no entiendo por qué lo pediste», respondí, tratando de sonar indiferente. «Porque quiero saber hasta dónde estás dispuesta a llegar por ti misma», replicó, su tono frío, casi clínico. Luego, de repente, se inclinó hacia adelante y con una sonrisa que me heló la sangre, agregó, «Aunque quizás ya lo sepa». Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría saberlo? ¿Podría haber visto algo? «¿Qué quieres decir?», pregunté tratando de mantener mi voz firme. Mario se recostó en su silla, disfrutando de mi incomodidad. «Solo que a veces la gente piensa que puede esconder cosas. Pero los secretos tienen una forma curiosa de salir a la luz, ¿no crees?». Su comentario dejó un silencio en la sala que se sintió eterno. Yo aparté la vista, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. «Voy a salir a tomar un poco de aire», murmuré, levantándome de la mesa. Mario asintió, pero su sonrisa no desapareció de su rostro. Salí rápidamente de la casa y empecé a caminar sin rumbo fijo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi cuerpo con cada paso. ¿Sabía realmente lo que había pasado con Digo? ¿O estaba jugando conmigo, esperando que yo cometiera un error? Las dudas giraban en mi cabeza, haciéndome sentir atrapada, como si estuviera caminando por un laberinto sin salida. No sabía qué hacer, a quién acudir, y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron de nuevo al pequeño bar. Digo, estaba allí, como si me esperara. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de preocupación. «Laura», dijo suavemente acercándose. «¿Estás bien?» «No lo sé», confesé, dejando escapar un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Digo me tomó de la mano, guiándome a una mesa en un rincón apartado. Nos sentamos, y él no me soltó. Sentí su calidez, su cercanía, y de nuevo esa mezcla de alivio y temor invadió mi pecho. «No sé qué hacer», digo. Admití en voz baja, mirando nuestras manos entrelazadas. «Siento que estoy perdiendo el control de mi vida». Él asintió, sin apartar la vista de mis ojos. «A veces, perder el control es la única forma de encontrarnos a nosotros mismos», respondió con voz suave, pero firme. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Me di cuenta de que parte de mí había estado buscando algo, algo fuera de la seguridad del matrimonio, algo más allá de los límites que había conocido toda mi vida. ¿Pero era eso lo que realmente quería? Digo se acercó un poco más, su mirada profunda y sincera. «No quiero ser parte de algo que te haga daño, Laura», dijo finalmente. «Pero tampoco puedo negar lo que siento por ti». Mis ojos se llenaron de lágrimas sin querer. Sentí un torbellino de emociones: miedo, culpa,
deseo. Estaba atrapada entre dos mundos, sin saber a cuál de ellos pertenecía. Yo tampoco sé lo que quiero, susurré con la voz quebrada, pero sé que no puedo seguir viviendo así, con esta incertidumbre, con este miedo constante. En ese momento, Digo se inclinó hacia adelante y me besó de nuevo, pero esta vez no fue un beso inesperado. Fue un beso profundo, lleno de significado, un momento en el que ambos aceptamos la verdad de nuestros sentimientos, por más confusos que fueran. Cuando nos separamos, supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. No podía seguir negando lo que estaba sintiendo, no podía ignorar la realidad de mi propio deseo. Pero, ¿cómo enfrentaría a Mario ahora? ¿Y qué significaba todo esto para mi futuro? El peso del secreto parecía más grande que nunca, pero también sentía una extraña sensación de liberación. Algo en mí había cambiado, algo que no podía deshacer. Sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias, pero en ese momento, en la intimidad de aquel rincón, me permití simplemente ser. Los días que siguieron al beso con Digo se convirtieron en una maraña de emociones encontradas. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Una parte de mí deseaba dejar todo atrás, dejar de lado esta vida de secretos y engaños. Pero otra parte, más oscura, no podía evitar la atracción por lo desconocido, por lo prohibido. Mario continuaba comportándose como si todo fuera normal, aunque había una intensidad en sus gestos, en su manera de mirarme, que hacía que mi piel se erizara cada vez que estábamos en la misma habitación. Sentía que sabía, que había visto algo, pero no decía nada. Este silencio se convertía en una tortura. La espera, el no saber cuándo, o si él finalmente me confrontaría, hacía que cada día se sintiera eterno. Una noche, mientras cenábamos, Mario dejó caer su tenedor con un ruido metálico que hizo eco en el silencio. Laura, ¿cuánto tiempo más crees que podremos seguir así? Preguntó de repente, su voz firme, pero tranquila. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esta conversación llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarla. ¿Así cómo? Traté de responder con una falsa inocencia, aunque mi voz temblaba un poco, fingiendo que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Dijo sin apartar su mirada de la mía. Pero tú sabes, yo sé, algo ha cambiado. Me quedé callada, sin saber cómo reaccionar. ¿Debía confesar? ¿Decirle la verdad? Pero, ¿qué verdad? Ni yo misma estaba segura de lo que sentía. Solo sabía que algo dentro de mí estaba roto, algo que no podía reparar. No sé de qué hablas, Mario, dije al fin, sintiendo cómo la tensión crecía en el aire. Mario se reclinó en su silla, suspirando. Laura, no juegues conmigo, dijo en un tono más suave, casi suplicante. Sé que has estado viendo a alguien. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo lo sabía? ¿Había estado siguiéndome? Mi mente comenzó a girar en mil direcciones, tratando de encontrar una explicación, de justificarme, de prepararme para lo que vendría. ¿Cómo? Empecé a preguntar, pero Mario me interrumpió. No importa cómo lo sé. Lo importante es que lo sé. Y quiero saber por qué. Su pregunta me dejó sin aliento. No esperaba esa respuesta. Pensé que me confrontaría con ira, con recriminaciones, pero en lugar de eso parecía genuinamente curioso, como si esta fuera otra pieza de un rompecabezas que intentaba resolver. No estoy segura, dije finalmente, bajando la vista. No estoy segura de por qué lo hice. Mario me observó en silencio durante un largo momento. Luego, se levantó de su silla y se acercó a mí. Se agachó a mi nivel y me tomó las manos. Quiero entenderte, Laura. Quiero saber qué te llevó a esto. Porque, honestamente, no creo que sea solo una cuestión de infidelidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado confrontación, ira, incluso desprecio, pero no esto, no comprensión, no esta extraña mezcla de ternura y tristeza en su voz. No es solo sobre eso.
admití, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Siento que he perdido el rumbo, que no sé quién soy. Hay algo en mí que necesita más, que busca algo que no sé cómo encontrar. Mario asintió lentamente, como si hubiera esperado esta respuesta. ¿Y piensas que estar con otro hombre te ayudará a encontrarlo? No era una pregunta, era una afirmación, y su certeza me hizo sentir vulnerable, expuesta. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Había buscado algo en Digo, algo que me faltaba, algo que creía perdido. No lo sé, susurré, incapaz de mirarlo a los ojos. Solo sé que me siento perdida. Mario suspiró de nuevo, esta vez más profundo, más resignado. Quizás yo también tenga algo de culpa en esto, murmuró. Tal vez te he puesto en un pedestal, esperando que seas alguien que no eres, alguien perfecta, siempre estable, siempre segura de ti misma. Quizás... Su voz se rompió ligeramente. He olvidado que tú también eres humana, con tus propias luchas, tus propias dudas. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Mario no me estaba perdonando, me estaba entendiendo, y eso era aún más devastador. Mario, yo... Empecé, pero él me interrumpió de nuevo. No. No quiero que te sientas obligada a decirme nada ahora. Solo quiero que pienses en lo que realmente quieres. Si necesitas espacio, tiempo, lo que sea, solo dilo. Pero quiero que sepas que no voy a dejarte sola en esto. No voy a alejarme de ti, incluso si eso es lo que piensas que necesitas. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía qué decir. Quería gritar, llorar, abrazarlo y al mismo tiempo salir corriendo lejos de todo. Pero ahí estaba él, esperándome, dándome el tiempo que necesitaba. Cuando se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, supe que esta era mi oportunidad para decidir. No sobre mi matrimonio, no sobre Digo, sino sobre mí misma, sobre lo que realmente quería y necesitaba. Miré hacia la ventana, hacia la oscuridad que cubría el exterior, sintiendo que estaba al borde de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Estaba dispuesta a tomarla? La noche que siguió a nuestra conversación fue larga e interminable. Me quedé sentada en la mesa del comedor, mirando el plato vacío frente a mí, mientras las palabras de Mario resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué quería realmente? ¿Qué era lo que buscaba? Todo lo que había sentido, cada impulso, cada duda, se arremolinaba dentro de mí como un torbellino, arrancando de raíz cualquier certeza que alguna vez pensé que tenía. No pude dormir. Las preguntas me atormentaban y el peso de mis propias decisiones me aplastaba. Finalmente, en la madrugada, me levanté de la cama sin hacer ruido, dejando a Mario dormido, su respiración tranquila y pausada, como si nada de esto lo afectara de la misma manera que a mí. Me vestí rápidamente y salí de la casa, sintiendo el aire fresco de la noche golpear mi piel, intentando calmarme. Caminé sin rumbo, tratando de aclarar mis pensamientos. Las calles estaban vacías, silenciosas, y me sentí como una sombra deslizándome entre la quietud de la madrugada. Mis pasos, casi sin quererlo, me llevaron al pequeño bar de nuevo, el lugar donde todo había comenzado. Allí, en medio de la penumbra, vi a Digo sentado en una de las mesas, con una expresión de cansancio en su rostro. Al verme, se levantó de inmediato, una mezcla de sorpresa y preocupación cruzando por sus ojos. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó en voz baja, acercándose lentamente. No lo sé, admití sintiendo cómo mi voz se quebraba. No sé qué estoy haciendo en absoluto. Digo se acercó más, hasta estar a solo unos pasos de mí. Podía ver la preocupación en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía un reflejo de mis propios miedos y deseos. ¿Te ha confrontado? Preguntó suavemente, como si temiera la respuesta. Asentí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. No podía contenerlas más. Todo el peso de la culpa, el miedo, el deseo, la confusión.
Todo salió de mí en un torrente de emociones que no pude controlar. Él lo sabe. Sabe que algo ha cambiado. Y yo no sé qué hacer. Digo, no sé si estoy huyendo de algo o buscando algo. Digo, me miró con una intensidad que me hizo temblar. Luego, sin decir nada, me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras las lágrimas caían por mis mejillas. No hubo palabras, solo el sonido de mi respiración entrecortada y el latido rápido de mi corazón. Cuando finalmente me calmé, él me miró a los ojos, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento en mi piel. Laura, no tienes que decidir nada ahora. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero sí necesitas ser honesta contigo misma, porque nadie más puede decirte lo que realmente necesitas. Sus palabras eran simples, pero llevaban una verdad que me hizo sentir expuesta. ¿Qué era lo que realmente necesitaba? Era esto, este momento de vulnerabilidad en los brazos de otro hombre, lo que me haría encontrar la respuesta. Me aparté ligeramente, limpiándome las lágrimas de las mejillas, intentando encontrar mi propia voz. Digo, no sé si estoy aquí por ti, por Mario o por mí misma. Dije con sinceridad. Estoy tan perdida que no puedo diferenciar mis propios deseos de los demás. Digo asintió, sin mostrar ninguna señal de juicio, solo comprensión. No importa el por qué ahora, Laura, importa lo que sientes. Y si necesitas tiempo para descubrirlo, tómatelo. Yo estaré aquí, sea cual sea tu decisión. Sus palabras me calmaron, pero también me llenaron de una nueva ansiedad. Había llegado el momento de enfrentarme a la verdad, de entender quién era realmente y qué quería de esta vida. Volví a casa. El sol empezaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de un tenue rosa y naranja. Entré en silencio, tratando de no despertar a Mario, pero él estaba despierto, sentado en la sala, esperándome. Sus ojos me encontraron de inmediato, pero esta vez no había reproche en su mirada, solo un cansancio profundo y una tristeza que parecía haberlo envejecido en cuestión de días. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz suave, casi resignada. Contigo, respondí honestamente, sin querer mentir más, sin querer esconderme. Él asintió, como si ya lo hubiera sabido, como si hubiera esperado esta respuesta. Laura, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. No puedo seguir así, esperando a que decidas lo que realmente quieres. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de decir. Lo sé, Mario, y tampoco puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Pero no estoy lista para darte una respuesta. No todavía. Necesito tiempo, espacio. Necesito entenderme a mí misma. Mario me miró durante un largo momento, sus ojos llenos de un dolor que me atravesó el alma. Te amo, Laura, dijo finalmente, pero no sé si puedo seguir amándote de esta manera. Sentí como una lágrima caía por mi mejilla. Sabía que él tenía razón. Sabía que ambos estábamos atrapados en una encrucijada y que cualquiera que fuera el camino que eligiera, no habría vuelta atrás. Lo siento, susurré. Lo siento tanto. Mario se levantó. Su figura parecía más pequeña, más frágil. Me dio un leve beso en la frente y luego, sin decir más, salió de la casa, dejándome sola en medio de nuestro salón vacío. Me quedé allí, sintiendo cómo la soledad se cerraba alrededor de mí como una manta pesada. Había elegido, sin decirlo en voz alta, había elegido enfrentarme a mí misma, a mis propios miedos y deseos. Sabía que el camino que tenía por delante sería duro, incierto, lleno de desafíos, pero también sabía que era un camino que debía recorrer sola. El sol de la mañana llenaba la habitación de una luz dorada, y en ese momento comprendí que no había vuelta atrás. Mi vida estaba cambiando, y yo con ella. Ahora era el momento de descubrir quién era realmente, de encontrar mi propio rumbo, de vivir con las consecuencias de mis decisiones, buenas o malas. Y por primera vez, en mucho tiempo,
Me sentí viva.